Me desperté con el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana de doble vidrio de nuestra habitación en Las Lomas, pero lo que realmente me despertó fue el frío al otro lado de la cama. Pasé la mano por la sábana de algodón egipcio y encontré solo el vacío helado donde mi esposo debería estar, algo que se había convertido en una rutina dolorosa en los últimos años. Miré el reloj digital en la mesa de noche y vi que todavía eran las 6 de la mañana. Demasiado temprano para que él hubiera salido sin despedirse, pero demasiado tarde para que yo tuviera esperanzas de un desayuno en pareja. Me levanté sintiendo el peso de mis 42 años en cada articulación, no por vejez física, sino por el cansancio emocional de cargar un matrimonio muerto sobre la espalda. Caminé hasta el espejo del baño y encaré mi reflejo, buscando a la mujer vibrante que yo solía ser antes de convertirme apenas en un accesorio en esta casa inmensa. Las líneas finas alrededor de mis ojos contaban historias de sonrisas que no daba hacía mucho tiempo y de lágrimas que me tragaba para mantener la apariencia de perfección. Bajé las escaleras de la mansión, sintiendo el silencio opresor que habitaba aquellas paredes decoradas con obras de arte que no significaban nada para mí. La empleada ya había puesto la mesa del desayuno con la precisión quirúrgica que mi esposo exigía, con las frutas cortadas milimétricamente y el café humeante en la vajilla de porcelana importada. Él estaba allí, sentado a la cabecera, inmerso en la pantalla del celular, escribiendo frenéticamente con una sonrisa discreta que desapareció en cuanto notó mi presencia. Me senté a su derecha y murmuré un buenos días que sonó más como un pedido de disculpas por existir en el mismo espacio que él. Él apenas gruñó una respuesta inaudible sin desviar los ojos del aparato, como si yo fuera menos interesante que cualquier mensaje que estuviera recibiendo. Intenté sacar plática preguntando sobre la agenda del día, con la esperanza ingenua de crear alguna conexión, cualquier puente que nos uniera nuevamente. Él suspiró con impaciencia, bloqueó la pantalla del celular y lo volteó boca abajo sobre la mesa. Un gesto defensivo que yo conocía muy bien. Me dijo que tendría una cena de negocios importante esa noche y que llegaría tarde, probablemente después de la medianoche, así que no debería esperarlo despierta. Aquella excusa ya estaba tan gastada como mi corazón, repetida semana tras semana como un guión memorizado de una película mala. Observé su traje impecable, el nudo de la corbata perfecto, y me pregunté para quién se estaba arreglando con tanto esmero, pues ciertamente no era para mí. Bebí mi café negro, sintiendo la amargura bajar por la garganta, rivalizando con el gusto amargo del rechazo que yo sentía todas las mañanas. Él se levantó apresurado, verificó su reloj de pulsera caro y dijo que necesitaba correr para evitar el tráfico del periférico, saliendo del comedor sin siquiera tocarme. Escuché el sonido de la puerta principal cerrándose y enseguida el rugido del motor del coche importado alejándose, llevándose consigo la única otra presencia humana de la casa. Me quedé allí, sentada frente a una mesa llena que yo no tenía apetito para consumir, sintiéndome la mujer más solitaria de la Ciudad de México. Mi vida parecía perfecta para quien miraba desde fuera, con chofer, viajes internacionales y tarjetas de crédito sin límite, pero por dentro yo estaba hueca. A los 42 años, me sentía invisible, como si mi validez hubiera expirado y yo hubiera sido reemplazada por algo que no lograba identificar. Me levanté y fui hasta la ventana de la sala, observando la lluvia gris caer sobre el jardín bien cuidado, reflejando exactamente cómo me sentía por dentro. Tenía salud, tenía comodidad, tenía belleza, pero no tenía el toque de alguien que me deseara o que por lo menos me viera. Pasé el día vagando por la casa como un fantasma, ordenando cosas que no necesitaban ser ordenadas y dando órdenes automáticas a los empleados que parecían tenerme lástima. Me acordé de cuando nos casamos, 20 años atrás, y de cómo juramos fidelidad y compañerismo, promesas que ahora parecían bromas de mal gusto. Yo había dedicado mi juventud a él, apoyando su carrera, cuidando la casa, abdicando de mis propios sueños para ser la esposa trofeo que la sociedad exigía. Ahora, sentía que el tiempo se estaba escurriendo entre mis dedos, y la angustia de estar desperdiciando mi vida al lado de un extraño comenzaba a transformarse en sofocación. Decidí que necesitaba salir, respirar otro aire, tal vez ir al centro comercial solo para ver gente
y sentir que aún formaba parte del mundo real. En el vestidor, elegí una ropa discreta, tonos beige que me ayudaban a desaparecer entre la multitud, exactamente como yo creía que merecía. Mientras me vestía, encontré una nota antigua de él en un bolsillo de un abrigo, una declaración de amor de una década atrás, y aquello dolió más que una bofetada en el rostro. Aquel hombre cariñoso de la nota no existía más. Había sido devorado por la ambición y por los secretos que guardaba bajo 7 llaves. Manejé mi propio coche aquel día, dispensando al chofer, pues necesitaba sentir el control de algo, aunque fuera apenas del volante en mis manos. El tráfico de la ciudad estaba caótico como siempre, un mar de luces rojas y bocinas impacientes que combinaba con el caos de mis pensamientos. Paré en un semáforo y observé a una pareja en el coche de al lado, riendo y conversando animadamente, y una envidia corrosiva se apoderó de mí. Yo no quería joyas o viajes, yo quería apenas aquella complicidad, aquella mirada de quien comparte un secreto, de quien es compañero en la vida. Llegué al centro comercial en Polanco y caminé por los pasillos fríos, mirando escaparates de tiendas que vendían ilusiones de felicidad en forma de zapatos y bolsas. Compré un perfume que no necesitaba, solo para tener la interacción con la vendedora, para escuchar a alguien llamándome señora y preguntando si yo estaba bien. Almorcé sola en un restaurante refinado, observando las mesas de alrededor ocupadas por grupos de amigos y familias, sintiéndome una intrusa en la felicidad ajena. Mi celular permaneció silencioso todo el tiempo. Ningún mensaje de él preguntando cómo estaba o si necesitaba algo. Regresé a casa al final de la tarde, cuando la lluvia había dado una tregua y el cielo estaba con aquel tono anaranjado contaminación típico de la ciudad. La casa estaba en penumbra, y no encendí las luces, prefiriendo quedarme en la oscuridad que acogía mi tristeza mejor que la claridad. Me senté en el sofá de la sala con una copa de vino, decidida a esperar por él. No para pelear, sino para intentar entender qué estaba pasando. Las horas se arrastraron, el vino se acabó, y el reloj marcó las 11, después la medianoche, y nada de que él llegara. A cada minuto que pasaba, la preocupación inicial iba dando lugar a una sospecha fría y calculadora que yo evitaba desde hacía meses. ¿Será que él estaba realmente trabajando? ¿O será que existía otra persona, alguien más joven, más interesante, alguien que hacía que los ojos de él brillaran como no brillaban más por mí? La duda era un veneno que yo bebía en pequeñas dosis diarias, pero aquella noche la copa se desbordó. Me levanté y fui hasta su despacho en la casa, un lugar donde yo raramente entraba, buscando cualquier indicio que calmara o confirmara mis miedos. Revolví papeles, abrí cajones, sintiéndome una criminal en mi propia residencia, con las manos temblando de nerviosismo. No encontré nada incriminatorio a primera vista. Él era demasiado cuidadoso, demasiado meticuloso para dejar rastros obvios como lápiz labial en el cuello o recibos de moteles. Pero entonces vi su tableta olvidada sobre una pila de revistas de economía, parpadeando con una notificación de agenda sincronizada. Mi corazón se disparó cuando toqué la pantalla y vi el compromiso, marcado para aquella noche, no en una oficina, sino en un restaurante italiano discreto en la colonia Roma. El nombre del compromiso era solo una inicial, M, y aquello hizo que mi estómago se revolviera con la posibilidad de ser una mujer, tal vez una María, una Marcela. No era una reunión de negocios, era una cita, y la confirmación de eso hizo que el suelo desapareciera bajo mis pies descalzos en la alfombra persa. Yo necesitaba saber con mis propios ojos quién estaba robando la vida que debería ser mía. Corrí a la habitación, me cambié de ropa rápidamente, poniéndome algo oscuro. Tomé las llaves de un coche que él raramente me veía usar, y salí en el silencio de la noche. Mis manos sudaban en el volante mientras manejaba en dirección a la dirección que vi en la tableta, guiada por una mezcla de desesperación y furia. Yo nunca había hecho aquello, nunca había sido la esposa celosa que persigue al marido, pero el dolor de la indiferencia me había transformado en alguien que yo desconocía. Me estacioné a una distancia segura del restaurante, que tenía una terraza hacia la calle, y esperé en la oscuridad del vehículo, con los ojos fijos en la entrada.
Y entonces lo vi, saliendo no con una mujer, sino riendo de una manera suelta y ligera al lado de un hombre elegante. La escena congeló mi sangre, no por prejuicio, sino porque aquel cariño, aquella mano rozando la espalda del otro hombre, era la intimidad que él me negaba hacía años. Ellos se detuvieron en la acera, bajo la luz amarilla del poste, y vi a mi esposo acomodar el cuello de la camisa del otro, con una ternura que me hizo querer gritar dentro del coche cerrado. El otro hombre sonrió y sostuvo la mano de mi esposo por un breve segundo. Un gesto rápido y prohibido, antes de separarse hacia sus respectivos coches. Anoté la placa del coche del extraño con la mente fotográfica de quien acaba de tener la vida destruida y renacida en la misma hora. Yo no volvería a casa siendo la misma Ofelia que salió. La mujer sumisa había muerto en aquel instante, dando lugar a una investigadora herida. Regresé a casa manejando en piloto automático, con las manos trémulas sosteniendo el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La imagen de mi esposo acomodando el cuello de aquel hombre no salía de mi cabeza, repitiéndose en un ciclo tortuoso que hacía que mi estómago se revolviera de náuseas. No era solo traición, era una vida entera de mentiras desmoronándose ante mis ojos cansados, revelando que el problema nunca fui yo o mi edad. Entré en la cochera silenciosa y apagué el coche, quedándome allí en la oscuridad por largos minutos, sintiendo el olor a cuero y cera automotriz que de repente me parecía sofocante. Yo necesitaba llorar, gritar, romper los jarrones de porcelana de la sala, pero la educación rígida que recibí me mantuvo paralizada, tragándome el llanto como si fuera vidrio molido. Subí las escaleras pisando leve, entré en la habitación de huéspedes y cerré la puerta con llave, incapaz de acostarme en la misma cama que él aquella noche fatídica. No dormí un solo segundo, pasando las horas en vela mientras miraba el techo e intentaba armar el rompecabezas de mi existencia fracasada. Me acordé de todas las veces que él evitó la intimidad, de las excusas de cansancio, de los viajes repentinos con colegas de trabajo que yo nunca conocía. Todo tenía un sentido horrible ahora, cada pieza encajando para formar el retrato de un hombre que vivía una doble vida mientras yo cuidaba de la fachada. Cuando el sol salió, trayendo una luz pálida y sin vida a la habitación, yo ya tenía un plan trazado en mi mente febril. No iba a confrontarlo todavía, pues él lo negaría hasta la muerte y me llamaría loca, como ya había hecho tantas veces antes cuando yo desconfiaba de algo. Yo necesitaba pruebas concretas. Necesitaba saber quién era el otro hombre, y principalmente, si había alguien más involucrado en aquella red de engaños. Esperé escuchar el ruido de su regadera en la recámara principal para salir de mi escondite y bajar hasta el despacho con el corazón latiendo en la garganta. Accedí a su computadora, que por suerte estaba en modo de espera, y escribí la placa del coche que yo había memorizado la noche anterior en un sitio de búsqueda de datos. El sistema giró por algunos segundos interminables antes de escupir un nombre que yo desconocía completamente: Mauricio, un ejecutivo de una empresa socia de la suya. Corrí a las redes sociales, escribiendo aquel nombre con dedos ágiles, sintiéndome una espía dentro de mi propia tragedia personal. Su perfil era abierto y lleno de fotos de viajes, cenas y eventos corporativos, muchos de ellos en los mismos lugares donde mi esposo decía estar por trabajo. Pero el choque real vino cuando hice clic en las fotos etiquetadas y vi a una mujer rubia, deslumbrante, siempre al lado de él con una sonrisa que iluminaba la pantalla de la computadora. Su nombre era Virginia, y ella parecía haber salido directamente de una portada de revista de moda, con una belleza joven y moderna que hizo que mi autoestima se marchitara instantáneamente. Ella aparentaba tener menos de 30 años, con cabello corto y moderno, ropa de marca y una postura de quien tiene el mundo a sus pies. Pasé horas revisando su perfil, viendo fotos de un departamento impecable en Polanco, de proyectos de arquitectura y de una vida que parecía perfecta. ¿Cómo aquel hombre, el tal Mauricio, podía tener una mujer de aquellas en casa y aún así buscar a mi esposo a escondidas? La pregunta resonó en mi mente, trayendo una mezcla confusa de alivio por no ser la única engañada y una solidaridad extraña por aquella desconocida. Ella publicaba leyendas apasionadas sobre su esposo,
llamándolo compañero de vida y mejor amigo, sin tener idea de que él sostenía la mano de otro hombre en las esquinas oscuras de la ciudad. Sentí una pena profunda por ella, una joven brillante atrapada en la misma mentira que yo, pero con la desventaja de aún tener la ilusión del amor intacta. Anoté el nombre del despacho de arquitectura donde ella trabajaba, ubicado en un edificio de espejos en Santa Fe, muy cerca de donde mi esposo trabajaba. El destino parecía estar riéndose de nosotras dos, colocándonos en órbitas tan cercanas y al mismo tiempo tan distantes de la verdad que nos unía. Apagué la computadora cuando escuché pasos en el piso de arriba, sintiendo mi cuerpo entero tensarse con la proximidad del hombre que ahora yo veía como un extraño. Corrí a la cocina y fingí estar eligiendo el menú del almuerzo con la cocinera, intentando controlar la respiración agitada. Él bajó, impecable como siempre, me dio un beso rápido y frío en la frente y preguntó si yo había dormido bien, con la naturalidad de un sociópata. Mintió diciendo que la cena de negocios había sido productiva y que tal vez necesitara viajar nuevamente el fin de semana para cerrar el contrato. Yo solo asentí con la cabeza, sintiendo un gusto amargo de bilis en la boca, luchando contra el impulso de gritar que yo sabía todo. Cuando él salió, sentí una urgencia desesperada de ver a Virginia personalmente, de mirar en sus ojos y confirmar si ella era real o apenas una imagen filtrada de internet. No para contar la verdad inmediatamente, sino para entender quiénes éramos nosotras dos en esa ecuación distorsionada. Llamé a su oficina, usando mi apellido de soltera para no levantar sospechas, y agendé una consulta para esa misma tarde. Le dije a la secretaria que quería remodelar el área íntima de mi casa y que admiraba mucho el estilo moderno de la arquitecta Virginia. Su voz al teléfono, cuando confirmó el horario, era firme y profesional, muy diferente de mi voz trémula e insegura. Pasé el resto de la mañana arreglándome con un cuidado que yo no tenía hacía años, eligiendo un vestido de seda azul marino que me daba un aire de seriedad y poder. Me maquillé para esconder las ojeras profundas y la hinchazón de los ojos de quien no durmió, creando una máscara de mujer rica y decidida. Me miré en el espejo y vi una Ofelia de 42 años que, a pesar del dolor, aún mantenía una elegancia clásica, aunque yo me sintiera un trapo por dentro. Manejé hasta la zona de Santa Fe, observando los edificios altos que reflejaban el sol del mediodía, sintiéndome pequeña ante la selva de concreto. El tráfico estaba pesado, pero mi mente estaba enfocada solo en el encuentro que estaba por venir, ensayando mentalmente lo que diría. Llegué al edificio comercial y fui anunciada en la recepción, subiendo por el elevador panorámico con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que todos podían oírlo. Su oficina era minimalista, toda en blanco y gris, con grandes ventanales que mostraban la vista de la ciudad agitada allá abajo. La secretaria me ofreció agua y pidió que aguardara algunos minutos, pues Virginia estaba finalizando una llamada importante. Me quedé allí sentada, observando los detalles, las maquetas perfectas, los premios en el estante, pensando en cómo su vida parecía organizada y limpia, al contrario de mi desorden emocional. La puerta de la sala principal se abrió y ella salió, extendiendo la mano con una sonrisa profesional que no llegaba a los ojos verdes y penetrantes. Personalmente, ella era aún más bonita, con una piel que parecía porcelana y un perfume cítrico impactante que invadió mi nariz. Pero, al mirar más de cerca, noté algo que las fotos de Instagram no mostraban: una tensión en los hombros y una sombra fugaz de tristeza cuando ella creía que nadie estaba mirando. Apreté su mano, sintiendo la firmeza del toque y la frialdad de los anillos caros que usaba en los dedos largos y bien cuidados. Me presenté como una cliente potencial, inventando una historia sobre querer cambiar los aires de mi casa porque me sentía estancada, lo que no dejaba de ser una verdad dolorosa. Ella me escuchó con atención, haciendo anotaciones en una tableta, asintiendo con la cabeza y haciendo preguntas inteligentes sobre mis gustos y rutinas. Por un momento, olvidé el motivo real de estar allí y me dejé llevar por la plática fluida, percibiendo que ella era articulada, culta y extrañamente acogedora. Había una soledad compartida en el aire, algo que no necesitaba ser dicho,
pero que vibraba entre nosotras dos en aquella sala fría de aire acondicionado. Al final de la reunión, cuando yo ya me levantaba para irme, su celular sonó sobre la mesa y vi el nombre Amor brillar en la pantalla con una foto de su esposo, el tal Mauricio. Su expresión cambió instantáneamente, ganando un aire cansado y resignado antes de rechazar la llamada y voltear el aparato boca abajo. Aquel gesto fue la confirmación final que yo necesitaba. Ella también sabía, o por lo menos sentía, que algo estaba muy mal en su paraíso. Me despedí prometiendo enviar los planos de la casa, pero salí de allí sabiendo que nuestro próximo encuentro no sería para hablar de decoración, sino para implosionar las mentiras que sostenían nuestras vidas. Regresé a casa con la imagen de Virginia grabada en mi retina, aquella mujer joven y brillante que estaba siendo engañada de la misma forma cruel que yo. El trayecto de vuelta fue marcado por un silencio ensordecedor dentro del coche, interrumpido apenas por el sonido de mi propia respiración irregular. Me sentía portadora de una granada sin seguro, sosteniendo una verdad que, cuando explotara, destruiría no solo mi matrimonio fallido, sino también la vida aparentemente perfecta de ella. La duda me carcomía por dentro, cuestionando si yo tenía el derecho de ser la portadora del caos, de astillar las ilusiones de alguien que yo apenas conocía. Pero recordar su rostro cansado al mirar la foto de su esposo me daba la certeza de que la ignorancia no era una bendición, sino una prisión dorada. Pasé los 2 días siguientes en un estado de sonambulismo, cumpliendo mis obligaciones sociales con una sonrisa plástica, mientras mi mente trabajaba febrilmente. Mi esposo continuaba con su rutina de mentiras, llegando tarde con el olor de un perfume masculino sutil impregnado en la ropa, un olor que ahora yo reconocía y que me causaba repulsión. Cada vez que él me tocaba de forma distraída o preguntaba sobre mi día sin interés real, yo sentía una ola de náusea subir por la garganta. Yo no lograba más mirarlo sin ver la traición personificada, sin imaginar sus manos en el cuerpo de otro hombre, mientras yo me pudría en la soledad de nuestra recámara. La rabia comenzó a sustituir a la tristeza, una rabia fría y calculadora que me daba fuerzas para hacer lo que necesitaba ser hecho. Decidí que no podía guardar aquello solo para mí, pues el peso del secreto me estaba aplastando y necesitaba desesperadamente una aliada, alguien que entendiera el dolor exacto que yo sentía. Tomé la tarjeta de presentación que Virginia me había dado, pasando el dedo sobre su nombre impreso en relieve, sintiendo la textura del papel caro. No podía llamar a la oficina. Sería demasiado arriesgado, y ella podría estar rodeada de colegas, o peor, su esposo podría estar cerca. Opté por enviar un mensaje al número de celular personal que estaba en la esquina de la tarjeta, redactando y borrando el texto decenas de veces. Necesitaba ser lo suficientemente directa para despertar su curiosidad, pero lo bastante vaga para no entregar el juego por una pantalla fría de celular. Hola Virginia, soy Ofelia. Necesito hablar contigo urgentemente, pero no es sobre el proyecto de la casa. Es un asunto personal y delicado que involucra a nuestros esposos. Envié el mensaje sintiendo mi corazón dispararse contra las costillas, como si acabara de cometer un crimen imperdonable. Me quedé mirando la pantalla, viendo los puntitos de escribiendo aparecer y desaparecer, imaginando el choque o la confusión del otro lado de la línea. Mis manos sudaban frío, y tuve que poner el aparato sobre la mesa de centro para que no se resbalara de mis dedos temblorosos. 5 minutos pasaron, pareciendo 5 horas de tortura psicológica, hasta que finalmente la respuesta llegó, corta y seca. ¿Dónde y cuándo? Su respuesta demostraba que, en el fondo, ella ya esperaba que el castillo de naipes se desmoronara, o tal vez la intuición femenina ya le estuviera gritando al oído hacía tiempo. Marqué una cita para el día siguiente, en un café discreto dentro de una librería antigua en Polanco, un lugar donde podríamos platicar sin ser interrumpidas por conocidos de la alta sociedad. La elección del lugar fue estratégica, un ambiente neutro, rodeado de historias de ficción, donde nuestra dura realidad sería puesta sobre la mesa. Bloqueé el celular y respiré hondo, sintiendo que acababa de cruzar una línea sin retorno.
el punto de no retorno de mi antigua vida. Aquella noche, cené sola nuevamente, pues mi esposo avisó que tendría una reunión de emergencia con la dirección, una mentira que ahora yo traducía como una cita con el esposo de Virginia. Subí a la recámara y abrí mi caja fuerte personal, retirando de allí un sobre pardo donde yo había guardado las fotos impresas de las redes sociales y las capturas de pantalla de las agendas sincronizadas que logré acceder. Yo no quería llegar con las manos vacías. Necesitaba pruebas, pues sabía que la primera reacción humana ante el dolor es la negación absoluta. Miré aquellas hojas de papel y sentí una pena inmensa de nosotras dos mujeres engañadas por hombres que no tenían el coraje de asumir quiénes eran realmente. Guardé el sobre en mi bolsa más discreta, sintiendo su peso como si fuera plomo. El día amaneció nublado en la Ciudad de México, con una llovizna fina que mojaba el asfalto y dejaba todo con un aspecto melancólico y triste. Me vestí con sobriedad, eligiendo un pantalón de vestir negro y una blusa de seda gris, colores que reflejaban mi estado de ánimo fúnebre. Dije a los empleados que iría a visitar a una amiga enferma, lo que no dejaba de ser una media verdad, pues la enfermedad que yo iba a tratar era la mentira que nos enfermaba. Manejé hasta Polanco con una calma aterradora, escuchando música clásica para intentar mantener mis latidos cardíacos en un ritmo aceptable. El tráfico parecía abrirse para mí, como si el universo quisiera que aquel encuentro sucediera pronto, sin aplazamientos. Llegué al café 10 minutos antes del horario acordado, eligiendo una mesa en el fondo, protegida por un estante alto de libros de arte. Pedí un té de manzanilla que yo sabía que no lograría beber, solo para tener algo caliente entre las manos heladas por el aire acondicionado y por el nerviosismo. Observé a cada persona que entraba por la puerta de vidrio, analizando rostros y expresiones, hasta que la vi llegar. Virginia estaba diferente de la primera vez, sin la armadura de arquitecta exitosa, vistiendo jeans y una camisa blanca simple, con lentes oscuros que escondían los ojos. Ella parecía más pequeña, más frágil, caminando con la vacilación de quien camina hacia el cadalso. Ella me localizó y vino en mi dirección, quitándose los lentes y revelando ojos hinchados y rojos, señal clara de que la noche anterior tampoco había sido fácil para ella. No hubo sonrisas sociales o saludos educados esta vez, solo un asentimiento breve de cabeza mientras se sentaba frente a mí. El silencio entre nosotras era pesado, cargado de tensión y de palabras no dichas que flotaban sobre la mesa de madera rústica. Ella pidió un café negro fuerte al mesero, con la voz ronca, y esperó a que él se alejara para finalmente encararme de verdad. «Dijiste que involucraba a nuestros esposos», comenzó ella, yendo directo al punto, sin rodeos o delicadezas innecesarias. Su voz temblaba levemente, denunciando el miedo que ella sentía de lo que yo tenía para decir, el miedo de confirmar sus peores sospechas. Yo miré profundo en sus ojos verdes, viendo allí el reflejo de mi propia angustia, y sentí unas ganas súbitas de sostener su mano, de confortarla antes del golpe. Pero yo sabía que necesitaba ser firme, que la verdad necesitaba ser dicha con claridad para que pudiéramos liberarnos de aquella farsa. «Virginia, lo que te voy a contar va a doler mucho, pero necesito que me escuches hasta el final». Comencé, con la voz más calmada que logré reunir. Ella cruzó los brazos sobre el pecho, en un gesto de autoprotección, y asintió lentamente, dándome permiso para destruir su mundo. Saqué el sobre de la bolsa y lo puse sobre la mesa, pero no lo abrí inmediatamente, manteniendo mi mano sobre él. Respiré hondo, sintiendo el olor a libros viejos y café tostado, y me preparé para decir las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. «Mi esposo no está teniendo una aventura con otra mujer, Virginia». Solté la frase, viendo la confusión fruncir su ceño por un segundo. «Y tu esposo tampoco», completé, viendo la comprensión comenzar a amanecer en sus ojos, seguida de un horror absoluto. «Ellos están juntos», finalicé, y el sonido de aquellas 3 palabras pareció aspirar todo el aire del ambiente, dejándonos en un vacío de choque y realidad. Ella abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió.
solo un suspiro roto de quien acababa de perder el suelo. El silencio que se instaló en nuestra mesa era tan denso que parecía tener peso físico, ahogando el sonido de las máquinas de café y de las pláticas triviales a nuestro alrededor. Virginia continuaba inmóvil, con los ojos verdes muy abiertos y fijos en los míos, como si esperara que yo dijera que todo aquello no pasaba de una broma de muy mal gusto. Yo veía la negación luchando contra la lógica dentro de su mente, una batalla cruel donde la esperanza de estar equivocada intentaba sobrevivir ante la brutalidad de los hechos. Ella intentó reír, un sonido nervioso y sin humor, y murmuró que aquello era imposible, que su esposo, Mauricio, era solo muy amigo del mío, que ellos trabajaban juntos hacía años. Yo no respondí con palabras, solo deslicé el sobre pardo sobre la madera rústica de la mesa, empujando la realidad hacia su campo de visión. Ella miró el sobre como si fuera un animal venenoso a punto de atacar, las manos bien cuidadas temblando levemente sobre el regazo, rehusándose a tocar el papel. Yo sabía exactamente lo que ella estaba sintiendo, pues había vivido aquel mismo momento de terror días antes, sola en mi cuarto oscuro. Con una delicadeza que yo no sabía que aún poseía, abrí la solapa del sobre y retiré la primera foto, aquella en que los dos aparecían de la mano en la acera, bajo la luz amarilla del poste. Puse la imagen delante de ella, boca arriba, y observé el momento exacto en que el alma de Virginia se partió por la mitad. El color desapareció de su rostro instantáneamente, dejándola pálida como cera, y los labios perfectamente dibujados se entreabrieron en un grito mudo de agonía. Virginia tomó la foto con la punta de los dedos, acercándola a los ojos, analizando cada píxel como si buscara una falla, un montaje, cualquier cosa que probara que aquello era mentira. Pero la intimidad capturada en la imagen era innegable. La forma como su esposo miraba al mío, con una adoración y una ternura que ella, probablemente, nunca había recibido. Ella soltó la foto sobre la mesa y se cubrió el rostro con las dos manos, los hombros delgados comenzando a sacudirse en espasmos violentos de llanto contenido. Yo no hice nada de inmediato, solo dejé que ella sangrara aquel dolor, pues sabía que no existía curita en el mundo capaz de estancar ese tipo de herida en el alma. Yo me vi en ella, como si estuviera mirando un espejo que reflejaba mi pasado reciente, y una ola de compasión avasalladora se apoderó de mí, mezclada con una rabia renovada. Nosotras dos, mujeres inteligentes, bonitas y dedicadas, habíamos sido reducidas a meros disfraces, piezas de decoración en la vida de hombres que no tenían coraje de asumir quiénes eran. Virginia levantó el rostro mojado, el maquillaje levemente corrido, y me preguntó con la voz quebrada hacía cuánto tiempo yo sabía aquello. Respondí que lo descubrí hacía pocos días, pero que, mirando hacia atrás, las señales estaban allí hacía años. La falta de interés sexual, los viajes misteriosos, el distanciamiento emocional. Comenzamos a comparar nuestras tragedias, intercambiando detalles sórdidos como si fuéramos viejas amigas compartiendo recetas, pero el ingrediente principal allí era la amargura. Ella me contó que su esposo vivía diciendo que estaba cansado del trabajo, que la libido había bajado por causa del estrés de la empresa, la misma excusa barata que yo escuchaba en casa. Descubrimos que las fechas de los viajes de negocios coincidían perfectamente, que las cenas con clientes eran, en verdad, encuentros románticos entre ellos. Cada nueva confirmación era una puñalada en el pecho, pero, al mismo tiempo, traía un extraño alivio. La culpa no era nuestra. Nunca había sido nuestra insuficiencia o falta de atractivos. La mesera se acercó vacilante para preguntar si queríamos algo más, pero yo la dispensé con un gesto rápido de mano, queriendo preservar nuestra burbuja de miseria. Virginia tomó una servilleta de papel y se limpió el rostro con fuerza, como si quisiera arrancar la vergüenza que sentía, la vergüenza de haber sido engañada tan fácilmente por un hombre que juraba amarla. Ella dijo, con una voz llena de veneno, que se sentía sucia, usada como un objeto de conveniencia, para que él pudiera mantener la apariencia de hombre de familia ante la sociedad. Yo estuve de acuerdo, sintiendo el mismo asco, la sensación de tener mi vida robada, años desperdiciados al lado de alguien que,
En verdad, nunca estuvo allí de cuerpo y alma. Fue en ese momento que la barrera entre nosotras, la barrera de edad y de clase social, se desmoronó completamente, dejando apenas 2 mujeres heridas ante los escombros de sus matrimonios. Extendí mi mano por encima de la mesa y, por primera vez, toqué su mano, sintiendo la piel fría y húmeda bajo mi palma caliente. Virginia no retrocedió. Al contrario, ella volteó la mano y entrelazó los dedos en los míos con una fuerza desesperada, como quien se agarra a un salvavidas en medio de un naufragio. Aquel toque físico fue eléctrico, transmitiendo una corriente de solidaridad que me hizo sentir menos sola en el mundo por primera vez en mucho tiempo. Nos quedamos allí tomadas de la mano, ignorando las miradas curiosas de quien pasaba, unidas por un secreto que ahora nos pertenecía a nosotras dos, un secreto que nos daba poder sobre ellos. Miré su rostro joven, marcado por el dolor, y sentí un instinto protector nacer dentro de mí. Unas ganas de cuidar a aquella niña que tenía la edad para ser una hermana menor, o hasta una hija. Yo, con mis 42 años y cicatrices antiguas, y ella, con sus 28 y el futuro incierto, estábamos en el mismo barco a la deriva. Le dije que no estábamos solas, que íbamos a pasar por aquello juntas, y que ellos no iban a destruir lo que quedaba de nuestra dignidad. Virginia me miró con aquellos ojos verdes profundos, ahora limpios de las lágrimas, y vi una chispa de algo nuevo surgir en ellos, algo que no era más solo tristeza, sino determinación. Ella apretó mi mano con más fuerza y dijo que no quería ser la víctima, que se rehusaba a quedarse en casa llorando mientras ellos vivían su romance prohibido a nuestras costillas. Su tristeza se estaba transformando en furia, el combustible más potente para quien necesita levantarse de las cenizas. Yo sonreí, una sonrisa triste, pero cómplice, reconociendo en ella la misma llama que comenzaba a arder dentro de mi pecho cansado. Nos dimos cuenta de que el divorcio inmediato sería el camino más fácil y honorable, pero también sería lo que ellos esperaban. Saldríamos de escena silenciosamente, dejándolos libres. Pero la idea de facilitarles la vida, después de todo lo que nos hicieron pasar, parecía demasiado injusta. Parecía premiar la mentira y la cobardía. Comenzamos a hablar sobre el dinero, sobre cómo ellos usaban los recursos de la familia para financiar los encuentros secretos en hoteles y restaurantes caros. La rabia comenzó a aclarar nuestras ideas, transformando el llanto en estrategia, el dolor en plan de acción. Virginia soltó mi mano despacio, se recostó en la silla y respiró hondo, recuperando la postura altiva que yo había visto en la oficina días antes. Ella dijo que tenía acceso a las tarjetas corporativas y a las cuentas conjuntas, y que el límite era prácticamente infinito, algo que ella nunca osó usar por ser comedida y económica. Yo reí, recordándome de mis propias tarjetas Black que acumulaban polvo en la cartera mientras yo ahorraba para agradar a un esposo que gastaba fortunas con otro hombre. La ironía de la situación era palpable. Éramos ricas en el papel, pero vivíamos como mendigas de afecto y de placer. Me levanté de la mesa, sintiéndome más ligera que cuando entré, y tomé el sobre con las fotos, guardándolo de vuelta en la bolsa como un arma que aún no sería disparada. Miré a Virginia y vi que ella también estaba lista para salir de allí, no como la esposa traicionada que entró, sino como una aliada de guerra. Pregunté si ella estaba dispuesta a cambiar el juego, a dejar de sufrir y comenzar a cobrar la deuda emocional y financiera que ellos tenían con nosotras. Ella se levantó, se acomodó la camisa blanca impecable y me dio una sonrisa que no llegaba a los ojos verdes, pero era peligrosamente seductora. Ella respondió que estaba lista para cualquier cosa, siempre y cuando lo hiciéramos juntas. Salimos de aquella librería con un aire diferente de cuando entramos, como si hubiéramos cambiado la piel de víctimas por la armadura de guerreras listas para el combate. El sol de la tarde en la Ciudad de México parecía brillar más fuerte, o tal vez fuera solo la llama de la revuelta que quemaba dentro de mi pecho e iluminaba mi visión. Virginia caminaba a mi lado en la acera de la avenida Presidente Masaryk, y yo percibía que su paso había ganado una firmeza nueva, el sonido de sus tacones contra el cemento sonando como tambores de guerra. No dijimos nada hasta llegar a mi coche,
pero la comunicación entre nosotras era perfecta, basada en miradas cómplices y en la certeza de que aquel día marcaría el inicio del fin de nuestros matrimonios. Cuando entramos en el vehículo, el olor a cuero y el silencio de la cabina nos acogieron, y fue allí que sellamos nuestro pacto profano sin necesitar firmas o testigos. Virginia se volteó hacia mí en el asiento del copiloto, sacó el celular de la bolsa y abrió la aplicación del banco, mostrándome el saldo de la cuenta conjunta que ella compartía con Mauricio. La cantidad era obscena, una suma que ellos acumulaban mientras nos negaban pequeños placeres y atención, ahorrando con nosotras para gastar entre sí. Ella sonrió, una sonrisa peligrosa que mostraba dientes perfectos y una pizca de malicia, y sugirió que comenzáramos a gastar cada centavo disponible antes de que ellos se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Yo dudé por un segundo, atada a mis viejos hábitos de esposa comedida y económica, aquella que buscaba promociones aún siendo millonaria para no incomodar al marido. Pero entonces recordé su mano en la espalda del otro hombre, el cariño que me fue robado, y la duda se evaporó como agua en plancha caliente. Decidimos que nuestro primer destino sería el centro comercial más lujoso de la ciudad, aquel lugar donde yo raramente iba porque me sentía fuera de lugar entre tantas mujeres frívolas. Pero hoy, yo no era solo la Ofelia insegura de 42 años. Yo era una mujer con una misión, guiada por una joven impetuosa que conocía los caminos del lujo como nadie. En el trayecto, con el tráfico fluyendo sorprendentemente bien, comenzamos a trazar el plan de ataque, definiendo que no compraríamos cosas para la casa o para ellos, sino para nosotras mismas. Sería una inversión en nuestra autoestima, una forma de recuperar la belleza y el brillo que su indiferencia había apagado a lo largo de los años. Virginia dijo que yo necesitaba ropa nueva, que mis prendas en tonos pastel me dejaban apagada, y que ella me transformaría en la mujer que yo debería ser. Nos estacionamos en el ballet y entramos en el templo del consumo con la cabeza en alto, ignorando las miradas evaluadoras de las otras mujeres que frecuentaban aquel ambiente. Fuimos directo a una de aquellas tiendas internacionales donde la ropa no tiene precio en la etiqueta, y las vendedoras te sirven champán antes incluso de que elijas algo. Virginia asumió el mando, recorriendo los percheros con dedos ágiles, seleccionando telas nobles, colores vibrantes y cortes atrevidos que yo jamás tendría el coraje de tomar sola. Ella me empujó al probador con una pila de vestidos de seda, pantalones de corte italiano y blusas de escote profundo, ordenando que me probara todo. Dentro de la cabina espaciosa e iluminada por luces que favorecían la piel, me despojé de mi ropa de esposa recatada y encaré mi cuerpo en el espejo triple. Vi las curvas que yo solía esconder, la piel que aún era firme a pesar de la edad, y sentí una punzada de tristeza por haberme anulado tanto tiempo. Me puse un vestido rojo sangre que Virginia eligió, un modelo que abrazaba mis caderas y dejaba mis hombros al descubierto, revelando una sensualidad que yo juzgaba muerta. Cuando salí del probador, la expresión de Virginia cambió de crítica a admirada, y sus ojos verdes recorrieron mi cuerpo con una aprobación que me hizo sonrojar. Ella dijo que yo estaba deslumbrante, que mi esposo era un idiota ciego por no ver a la mujer increíble que tenía en casa. Aquella validación, viniendo de una mujer tan joven y bonita, fue el mejor remedio para mi ego herido, mucho más potente que cualquier terapia o antidepresivo. Compré el vestido, y no solo ese, sino también zapatos de suela roja vertiginosos, bolsas de cuero suave que costaban el precio de un coche popular y joyas delicadas. A la hora de pagar, saqué la tarjeta negra ilimitada de mi esposo de la cartera, sintiendo un frío en el estómago mezclado con un placer sádico. La vendedora pasó la compra, un valor que haría a cualquiera atragantarse. Y la máquina aprobó sin dudar, emitiendo aquel pitido sonoro que para mí sonó como música clásica. Imaginé su celular vibrando con la notificación de la compra en medio de la tarde, su confusión al ver el gasto exorbitante, y sonreí internamente. Salimos de la tienda cargadas de bolsas, riendo como dos adolescentes que se escaparon de clases para hacer travesuras, embriagadas por la sensación de poder y libertad. Virginia también no se quedó atrás, renovando su guardarropa con piezas de diseñadores exclusivos, reventando el límite de la tarjeta de Mauricio sin pena ni piedad. Paramos en un restaurante refinado para tomar una copa más de champán
y celebrar nuestra pequeña victoria contra el patriarcado doméstico que nos oprimía. El alcohol subió rápido a la cabeza, dejándonos más ligeras y valientes, y fue allí, entre risas y brindis, que la idea más osada surgió. Virginia miró la llave de mi coche sobre la mesa. Un sedán conservador y seguro que mi esposo había elegido para mí años atrás, y arrugó la nariz con desdén. Ella dijo que aquel barco no combinaba con la nueva Ofelia, la mujer de rojo que bebía champán a las 4 de la tarde de un martes. Ella propuso que cambiáramos nuestros coches, que nos libráramos de aquellos vehículos que olían a aburrimiento y sumisión, y agarráramos máquinas que hicieran nuestra sangre correr más rápido. La locura de la propuesta me asustó por un segundo, pero luego fue sustituida por una excitación avasalladora, las ganas de mandar todo al diablo de una vez. Fuimos hasta una concesionaria de importados que quedaba allí cerca, entrando en la sala de exhibición con la confianza de quien es dueño del mundo. Los vendedores, hombres de traje acostumbrados a tratar con clientes difíciles, nos miraron con curiosidad, tal vez subestimando a dos mujeres solas. Virginia fue directo a una camioneta deportiva blanca, con interior en cuero caramelo y quemacocos panorámico. Un coche que gritaba modernidad y estatus. Yo, por mi parte, fui atraída por un modelo convertible plateado, algo totalmente impráctico y maravilloso, el tipo de coche que una mujer casada y seria jamás tendría. Me senté en el asiento del conductor, sostuve el volante revestido en cuero perforado y sentí el olor a coche nuevo invadir mis pulmones, limpiando el olor a moho de mi vida antigua. El vendedor se acercó, recitando la lista de especificaciones técnicas sobre caballos de fuerza y torque, pero yo no escuchaba nada, solo sentía la vibración de la posibilidad. Miré a Virginia al otro lado del salón, ya negociando la entrega inmediata de su camioneta, y supe que no había vuelta atrás. Llamé al gerente y dije que quería aquel coche ahora, que pagaría la diferencia de contado y daría el mío antiguo como parte del pago, sin importarme la devaluación. La burocracia corrió con una velocidad impresionante, lubricada por el dinero y por nuestra prisa en cambiar de vida antes de que el coraje pasara. Firmé los papeles con una caligrafía firme, viendo el nombre de mi esposo en el campo del cónyuge, pero sabiendo que aquella firma era un acto de independencia, no de sociedad. Cuando las llaves pesadas y frías fueron puestas en mi mano, sentí una ola de euforia que casi me hizo llorar allí mismo, en medio de la tienda. No eran solo coches nuevos, eran vehículos de fuga, cápsulas de libertad que nos llevarían lejos de aquella realidad mediocre. Salimos de la concesionaria manejando nuestras nuevas conquistas, con el techo de mi convertible abajo, dejando que el viento de fin de tarde despeinara mi cabello perfectamente arreglado. Virginia emparejó su camioneta a mi coche en el semáforo, bajó el vidrio y gritó, riendo contra el viento, preguntando si yo estaba lista para la siguiente fase. Yo reí de vuelta, una risa suelta y verdadera que vino desde el fondo de mi estómago, sintiendo el aire fresco secar cualquier vestigio de lágrima que aún pudiera existir. Aceleramos cuando el semáforo se puso en verde, dejando atrás el humo y el pasado. Dos mujeres transformadas por el consumo y por el dolor, listas para descubrir qué más tenía la vida para ofrecer además de traición. Las semanas siguientes pasaron en un borrón vertiginoso de colores, sabores y sensaciones que yo había olvidado que existían. La rutina gris de mi mansión en las lomas fue sustituida por una agenda secreta y vibrante, donde cada tarde era una nueva aventura al lado de Virginia. Nuestros encuentros dejaron de ser reuniones de estrategia de guerra para convertirse en el oxígeno que nos mantenía vivas dentro de nuestros matrimonios moribundos. Yo inventaba cursos de cocina francesa y clases de pilates a las que nunca asistí, solo para tener la excusa perfecta para salir de casa manejando mi convertible plateado. Sentir el viento en la cara y saber que ella me estaría esperando en algún café encantador o boutique exclusiva se convirtió en el único motivo para salir de la cama por la mañana. Virginia, con su energía contagiosa de 28 años, asumió la misión personal de rescatarme de mí misma, de arrancar la capa de invisibilidad que yo vestía hacía décadas. En una tarde de martes, fuimos a un salón de belleza de moda donde ella conocía al dueño, y ella ordenó que cortaran mi cabello largo y pesado, en un corte en capas y moderno.
Mientras las tijeras trabajaban, yo miraba al espejo y veía a Virginia de pie detrás de mí, sonriendo y asintiendo con la cabeza en aprobación a cada mechón que caía al suelo. Cuando terminaron, ella pasó los dedos por mi cabello ahora suelto y ligero, elogiando la curva de mi cuello que finalmente estaba a la vista. Aquel toque casual en mi nuca me causó un escalofrío que bajó por toda la columna, algo que atribuí ingenuamente a la novedad del corte. La complicidad entre nosotras crecía en progresión geométrica, alimentada por las carcajadas que compartíamos al imaginar la cara de nuestros esposos pagando las facturas astronómicas que vendrían el mes siguiente. Ellos, por su parte, estaban tan inmersos en el propio romance clandestino que apenas notaban nuestras transformaciones, ciegos por la conveniencia de tener esposas que no cobraban presencia. Hubo una noche en que mi esposo llegó a casa y ni se dio cuenta de que yo había cambiado toda la decoración de la sala de estar, comprando obras de arte modernas indicadas por Virginia. Le mandé un mensaje a ella contándole lo ocurrido, y reímos juntas por teléfono hasta la madrugada, dos conspiradoras burlándose de la desatención de los hombres que deberían amarnos. Aquella risa compartida en medio de la noche era más íntima que cualquier plática que yo tuve con él en los últimos 10 años. Comenzamos a frecuentar lugares que yo juzgaba impropios para una señora de mi edad, pero que con Virginia parecían el escenario perfecto. Fuimos a exposiciones de arte contemporáneo, donde no entendíamos nada, y creábamos significados absurdos para las obras, riendo bajo como dos colegialas escapándose de clases. Ella me enseñó a tomar fotos, a encontrar el mejor ángulo de la luz, a gustar de mi propia imagen en la pantalla del celular, algo que yo siempre detesté. En una de esas fotos, estamos las dos con los rostros pegados, mis mejillas sonrojadas por el vino y los ojos verdes de ella brillando de alegría. Yo guardaba esa imagen en la carpeta segura de mi teléfono y la miraba varias veces al día, sintiendo un calor extraño en el pecho siempre que veía nuestras sonrisas tan sincronizadas. La diferencia de edad, que al principio me parecía un abismo intransitable, se convirtió en nuestra mayor fuerza y el condimento de nuestra relación. Yo le ofrecía la calma y la escucha atenta que faltaban en su vida agitada, escuchando sus dilemas sobre la carrera y las presiones estéticas que ella sufría. Ella, a cambio, me devolvía la jovialidad, me presentaba música nueva, jerga graciosa y una visión del mundo donde todo era posible y nada era definitivo. Yo me sentía rejuvenecer 10 años en cada encuentro, absorbiendo su vitalidad por ósmosis, mientras ella parecía encontrar en mí el puerto seguro que el esposo ausente no le daba. Había un intercambio silencioso de energías, un equilibrio perfecto entre mi experiencia melancólica y su ímpetu luminoso. Cierta vez, fuimos a almorzar a un restaurante con vista a la ciudad, y el tema, inevitablemente, volvió a nuestros matrimonios de fachada y el futuro incierto. Virginia sostuvo mi mano por encima del mantel blanco y confesó que, antes de conocerme, pensaba en hacer una tontería, en desaparecer del mapa o desistir de todo. Dijo con la voz quebrada que mi fuerza al lidiar con la situación la inspiraba a mantenerse en pie, a no dejarse abatir por el rechazo masculino. Aquello me tocó profundamente, pues yo nunca me consideré fuerte. Yo apenas sobrevivía, pero a través de sus ojos yo comencé a verme como una sobreviviente digna de admiración. Apreté sus dedos y prometí que nosotras saldríamos de aquella historia más grandes de lo que entramos, y que ninguna lágrima más sería desperdiciada por ellos. La intimidad física, aunque aún no declaradamente romántica, comenzaba a romper las barreras del espacio personal con una frecuencia alarmante y deliciosa. Era la manera en que ella acomodaba el cuello de mi blusa nueva, demorando los dedos sobre mi clavícula un segundo más de lo necesario. Era la forma en que yo limpiaba un rastro de labial de su rostro con el pulgar, sintiendo la suavidad de la piel joven y el calor de su respiración contra mi mano. Esos pequeños toques eléctricos se quedaban flotando en el aire entre nosotras, cargados de una tensión que ninguna de las dos osaba nombrar, pero que ambas sentían vibrar. Yo me descubría eligiendo perfumes pensando si a ella le gustaría,
vistiendo sedas pensando en la textura que ella sentiría al abrazarme en la despedida. Los esposos continuaban con sus mentiras patéticas, inventando reuniones y viajes cortos, sin saber que nosotras sabíamos exactamente en qué hotel se estaban encontrando. En vez de llorar o investigar, nosotras usábamos ese tiempo libre para nosotras, creando una vida paralela donde ellos eran apenas los financiadores involuntarios de nuestra felicidad. Compramos boletos para el teatro, fuimos a catas de vinos, hicimos todo lo que parejas enamoradas hacen, pero bajo el pretexto de una amistad femenina intensa. Yo me estaba enamorando de la libertad, de la nueva Ofelia que surgía en el espejo, y peligrosamente, de la mujer que sostenía el espejo para mí. En una tarde lluviosa, acabamos yendo a su departamento, pues el esposo estaba viajando, y ella no quería quedarse sola en aquel espacio enorme y frío. Bebimos té sentadas en la alfombra de la sala, escuchando el ruido de la lluvia y platicando sobre sueños que abandonamos por el camino en nombre del matrimonio. Le conté que siempre quise pintar, pero que mi esposo creía que el olor a pintura estropeaba la casa, y ella me miró con una indignación feroz. Ella se levantó, buscó papel y lápiz de sus materiales de arquitectura y me obligó a dibujar allí mismo, diciendo que nadie más podaría mis deseos. Mientras yo rayaba el papel tímidamente, ella se quedó observando en silencio, y la intensidad de su mirada sobre mis manos me dejó más nerviosa que cualquier crítica de arte. Fue en ese día que me di cuenta de que su admiración por mí no era solo filial o amistosa. Había un hambre en sus ojos que yo no sabía descifrar, o tal vez tuviera miedo de descifrar. Cuando me despedí para irme, su abrazo fue apretado, envolviendo mi cintura con firmeza, y ella susurró en mi oído que yo era la mujer más increíble que ella había conocido. El olor cítrico de su perfume se impregnó en mi ropa y en mi mente, y yo manejé a casa con el corazón acelerado, cuestionando todas las certezas que yo tenía sobre mi propia identidad. Yo no estaba solo vengándome de mi esposo. Yo lo estaba sustituyendo, llenando el vacío que él dejó con algo mucho más peligroso y dulce. Y entonces, el momento que esperábamos y temíamos, finalmente sucedió. Los dos anunciaron, casi simultáneamente, que tendrían una gran convención internacional por trabajo. Dijeron que estarían fuera por 5 días la semana siguiente, en un resort de lujo en la Riviera Maya, supuestamente para un seminario de gestión empresarial. Nosotras sabíamos que era su luna de miel, el viaje que ellos planeaban hacía meses para vivir su romance lejos de los ojos de la sociedad mexicana. Fingimos creer con una actuación digna de actrices de Hollywood, arreglando sus maletas con ropa ligera y deseando buen viaje con sonrisas falsas. Pero, en cuanto la puerta se cerró detrás de mi esposo y su coche desapareció en la curva de la calle, yo no sentí soledad. Tomé el teléfono inmediatamente y llamé a Virginia, que contestó al primer tono, con la voz vibrante de excitación. «Se fueron», dije, sintiendo un alivio inmenso. «Y ahora la casa es nuestra», respondió ella del otro lado de la línea. Acordamos que aquella semana no sería de luto o de rabia. Sería nuestra semana. El escenario estaba listo para la cena que cambiaría todo, y yo sabía, con un frío en el estómago, que aquellos 5 días definirían el resto de nuestras vidas. La mañana de la partida amaneció con un cielo azul límpido. Una ironía perfecta para el teatro que estábamos a punto de escenificar en la puerta de casa. Arreglé la maleta de mi esposo con la precisión de siempre, doblando las camisas de lino que yo sabía que serían desabotonadas por otras manos que no las mías. Puse los perfumes, las lociones para después de afeitar, y hasta un protector solar nuevo, cuidando de él como una madre cuida de un hijo ingrato que sale a hacer travesuras. Él estaba agitado, revisando el celular cada 30 segundos, ansioso para encontrar al socio y partir hacia el paraíso tropical que ellos habían reservado. Bajé las escaleras con él, escuchando las recomendaciones vacías sobre cuidar la casa y no gastar mucho en su ausencia, órdenes que entraron por un oído y salieron por el otro. En el recibidor, él me dio aquel abrazo protocolario, sin pegar el pecho al mío, un contacto rápido y seco solo para mantener las apariencias por si algún vecino estaba mirando. Le deseé buen viaje con una sonrisa que entrené en el espejo,
diciéndole que aprovechara el seminario y volviera lleno de nuevas ideas para la empresa. Él asintió, tomó la maleta de cuero y caminó hasta el coche donde el chofer ya lo esperaba con la cajuela abierta. Me quedé parada en el umbral de la puerta, saludando como la esposa devota de los comerciales, observando el vehículo blindado alejarse por la calle arbolada del fraccionamiento. En cuanto el portón automático se cerró, bloqueando la visión trasera del coche, sentí mis hombros caer de alivio, como si acabara de soltar una mochila llena de piedras. La casa inmensa y silenciosa, que antes me causaba pavor por la soledad, ahora parecía un castillo listo para ser conquistado por la verdadera reina. Corrí al teléfono y marqué el número que ya estaba memorizado en mi mente, y Virginia contestó al primer tono, como si estuviera con el aparato en la mano esperando mi señal. Su voz era pura adrenalina cuando me contó que su esposo, Mauricio, acababa de salir con la misma prisa y las mismas excusas baratas. Reímos alto, una risa de complicidad y triunfo, celebrando nuestra viudez temporal y la libertad absoluta que teníamos por los próximos 5 días. Le dije que viniera inmediatamente, que trajera todo lo que quisiera, pues aquella casa no tendría reglas, horarios o restricciones mientras ellos estuvieran fuera. Menos de 1 hora después, el interfón sonó y yo liberé la entrada de su camioneta deportiva blanca, viéndola estacionar en el lugar que pertenecía a mi esposo, en un acto simbólico de ocupación de territorio. Virginia bajó del coche cargada de bolsas de supermercados gourmet, botellas de vino que costaban el salario de un empleado y una maleta de ropa que sugería que ella no pretendía salir de allí tan pronto. Fui a ayudarla, y cuando nuestras miradas se cruzaron en la cochera, no dijimos nada, solo nos abrazamos con fuerza, riendo contra el hombro una de la otra. Aquel abrazo tenía un sabor diferente de los anteriores. No era consuelo, era celebración. Era la certeza de que la mejor parte de nuestras vidas estaba comenzando ahora. Entramos en la cocina riendo y hablando alto, rompiendo el protocolo de silencio que reinaba en aquella mansión hacía años. Dispensamos a los empleados más temprano, dándoles un descanso pagado inesperado, pues queríamos privacidad total, sin miradas juzgadoras u oídos atentos. Virginia asumió el control de la isla de la cocina, sacando de las bolsas quesos franceses, jamones ibéricos, trufas y chocolates importados, todo lo que nuestros esposos consideraban demasiado calórico o innecesario. Abrimos la primera botella de champán todavía de mañana, el estallido del corcho sonando como un disparo de salida para nuestro maratón de placeres. Bebimos la primera copa recargadas en la barra de mármol, brindando a nuestra inteligencia y a la estupidez de ellos. La tarde fue dedicada a transformar el ambiente, a purificar la casa de la energía masculina opresora que impregnaba los muebles y las paredes. Virginia trajo velas aromáticas de jazmín y sándalo, esparciéndolas por la sala de estar, por la terraza y hasta por los pasillos, creando una atmósfera sensorial y acogedora. Pusimos una lista de reproducción de jazz suave para tocar en el sistema de sonido integrado, sustituyendo las noticias de economía que mi esposo escuchaba incesantemente. Yo me sentía una adolescente dando una fiesta prohibida cuando los padres viajan, pero con la sofisticación y el presupuesto de una mujer madura. Subimos a mi recámara y yo le mostré el vestidor, riendo de la ropa gris y negra de mi esposo empujada hacia la esquina, dando espacio para los colores vibrantes de las prendas que Virginia había traído. Decidimos que la cena de aquella primera noche sería especial, un punto de partida de nuestra nueva era. No pedimos comida a domicilio. Decidimos cocinar juntas, algo que yo adoraba hacer, pero que raramente practicaba porque él prefería la comida de la cocinera profesional. Mientras yo cortaba las verduras y sazonaba el pescado fresco, Virginia se ocupaba de la mesa, pero no en el comedor formal y frío. Ella montó un escenario íntimo en la terraza, bajo la luz de la luna y de las estrellas, usando la mejor vajilla, los cristales más finos y los manteles de lino bordados que yo guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban. Cada vez que ella pasaba por mí en la cocina para tomar algo, su mano rozaba mi cintura o mi brazo, toques casuales que dejaban mi piel hormigueando. Fui a bañarme para prepararme, demorándome bajo el agua caliente,
exfoliando la piel y perfumando el cuerpo con aceites esenciales, queriendo sentirme limpia y deseable. Elegí un vestido de seda color champán, fluido y escotado, que dejaba mi espalda desnuda y acariciaba mi cuerpo a cada movimiento. Me solté el cabello recién cortado, me puse un labial rojo que destacaba mis labios y me miré en el espejo, viendo a una Ofelia que yo apenas reconocía, viva, pulsante y peligrosamente feliz. Bajé las escaleras sintiendo el olor delicioso de la cena mezclándose con el aroma de las velas, el corazón latiendo en un ritmo acelerado de anticipación. Cuando llegué a la terraza, Virginia ya estaba allí, sirviendo el vino en 2 copas grandes, iluminada por la luz suave de las velas que bailaban con la brisa nocturna. Ella usaba un vestido negro de tirantes finos que contrastaba con su piel clara, y cuando ella se volteó y me vio, su sonrisa murió en los labios, sustituida por una expresión de admiración pura e intensa. Ella soltó la botella sobre la mesa y vino hacia mí, parando a un paso de distancia, sus ojos verdes recorriendo mi cuerpo de arriba a abajo como si quisiera memorizar cada detalle. «Estás irreal, Ofelia», susurró ella, la voz ronca rompiendo el silencio de la noche. Yo sentí mi rostro calentarse, no de vergüenza, sino de placer por ser vista, realmente vista, por alguien que me valoraba. Agradecí el elogio con una sonrisa tímida, sintiendo la tensión eléctrica en el aire aumentar, densa y palpable. Nos sentamos a la mesa puesta, con la Ciudad de México brillando a lo lejos como una alfombra de luces a nuestros pies, pero el mundo allá afuera no importaba. En aquel momento, éramos solo nosotras dos mujeres libres en una casa sin dueños, a punto de descubrir que la venganza era un plato que se comía caliente, acompañado de un buen vino y de una compañía embriagadora. La cena transcurrió en una atmósfera que mezclaba la solemnidad de un ritual con la ligereza de una primera vez. El sonido de los cubiertos de plata tocando la porcelana fina era puntuado por nuestras risas, que se volvían más sueltas y altas a medida que el nivel de la botella de vino bajaba. Virginia elogió mi sazón con un entusiasmo genuino, cerrando los ojos a cada bocado y emitiendo sonidos de aprobación que me hacían sentir una chef renombrada, y no apenas la ama de casa invisible que yo solía ser. Ella dijo que mi esposo era un tonto por preferir cenas de negocios insípidas a la comida llena de alma que yo preparaba, y aquel comentario simple me alimentó más que cualquier plato sofisticado. La brisa de la noche mecía las llamas de las velas, creando sombras danzantes en nuestros rostros y dando al ambiente un aire de intimidad conspiratoria. Serví la segunda copa de vino para nosotras dos, un tinto con cuerpo que dejaba un rastro de calor en la garganta y teñía nuestros labios de un tono purpúreo seductor. El alcohol comenzó a hacer su trabajo, relajando mis hombros tensos y deshaciendo el nudo de ansiedad que yo cargaba en el estómago hacía semanas. Comenzamos a platicar sobre temas que iban mucho más allá de la venganza o de los esposos, sumergiéndonos en memorias de la infancia, sueños olvidados y miedos inconfesables. Me descubrí contando historias de mi juventud, de cuando yo quería ser artista plástica, y vi en los ojos de Virginia un interés real, una curiosidad voraz por quién era yo antes de convertirme en la señora de las lomas. Ella me contó sobre la presión de ser perfecta, de tener que mantener la apariencia de mujer moderna y exitosa todo el tiempo, incluso cuando sentía que se estaba desmoronando por dentro. Dijo que se sentía un fraude muchas veces, construyendo casas para la felicidad de los otros mientras la suya propia estaba en ruinas. Yo extendí la mano por encima de la mesa y apreté sus dedos, diciendo que ella no necesitaba ser fuerte todo el tiempo, por lo menos no conmigo. El contacto de nuestras pieles, que antes era un gesto de solidaridad, ahora cargaba una electricidad diferente, una tensión magnética que nos impedía alejar las manos incluso después de que el consuelo ya se había dado. La plática, inevitablemente, volvió a los hombres que nos unieron de aquella forma torcida, pero ahora hablábamos de ellos sin rabia, solo con una indiferencia clínica. Imaginamos qué estarían haciendo en aquel exacto momento en el resort, probablemente cenando a la luz de las velas e intercambiando las caricias que nos negaron por años. Virginia soltó una risa ronca y dijo que esperaba que ellos fueran felices, porque, gracias a su cobardía, nosotras nos habíamos encontrado.
Aquella frase flotó en el aire, cargada de significado, transformando su traición en un regalo extraño del destino para nosotras dos. Me levanté para buscar el postre, sintiendo un leve mareo causado por el vino y por la intensidad del momento, y percibí que la mirada de Virginia acompañaba cada movimiento mío. Ella no disimulaba más la admiración, recorriendo las curvas de mi cuerpo marcadas por el vestido de seda con una franqueza que me dejaba apenada y al mismo tiempo poderosa. Cuando volví con las copas de mousse de chocolate amargo, ella me dijo que yo era la mujer más elegante y sensual que ella conocía, y que la edad solo me hacía más interesante, como el vino que estábamos bebiendo. Sentí mi rostro arder, un rubor que bajó por el cuello y se esparció por el pecho, denunciando el efecto que sus palabras tenían sobre mí. Comimos el postre en un silencio cargado, donde el sonido de las cucharas raspando el vidrio parecía amplificado, y cada vez que yo levantaba los ojos, encontraba los suyos fijos en mi boca. La tensión sexual, que antes era sobreentendida, ahora ocupaba la tercera silla en la mesa, una presencia densa e innegable que hacía que el aire se volviera escaso. Virginia limpió un poco de chocolate de la comisura de la boca con la lengua, un gesto lento y deliberado que hizo que mi corazón perdiera un latido y mi respiración se quedara atrapada en la garganta. Yo sabía que estábamos caminando hacia un precipicio, pero el vértigo de la caída parecía mucho más atractivo que la seguridad del suelo firme. Terminamos la cena y decidimos ir a la sala de estar, pues el aire de la noche comenzaba a enfriar y yo quería mantener aquel calor que crecía dentro de nosotras. Llevé la botella de vino casi vacía y las copas, mientras Virginia apagaba las velas de la terraza, trayendo la oscuridad suave hacia dentro de la casa. Nos sentamos en el sofá de terciopelo, no en extremos opuestos como haríamos al inicio de nuestra amistad, sino cerca, con las rodillas casi tocándose. Puse una música instrumental baja, algo con violonchelos profundos que combinaba con la melancolía dulce de aquella noche. Virginia giró la copa de vino en las manos, mirando el líquido oscuro, y confesó en voz baja que los últimos días a mi lado habían sido los más felices de su vida en los últimos años. Dijo que se despertaba ansiosa por verme, por escuchar mi voz, y que mi compañía se había convertido en su vicio, la única cosa que tenía sentido en medio del caos. Yo sentí un nudo en la garganta, pues sentía exactamente la misma cosa, una dependencia emocional que me asustaba por la rapidez con que se instaló. Respondí que ella había traído color a mi vida en blanco y negro, que ella me había hecho sentir viva nuevamente cuando yo creía que ya estaba muerta por dentro. Ella giró el rostro hacia mí, los ojos verdes brillando con una urgencia contenida, y preguntó si yo creía incorrecto lo que estábamos haciendo. Esa intimidad excesiva entre dos mujeres casadas. Yo negué con la cabeza, diciendo que incorrecto era vivir una mentira. Incorrecto era aceptar migajas de afecto, y que lo que teníamos allí era la cosa más verdadera que yo había experimentado en décadas. Virginia sonrió, una sonrisa triste y esperanzadora, y se acercó un poco más en el sofá, disminuyendo la distancia física que aún quedaba entre nuestros cuerpos. Sentí el olor de su perfume, cítrico y fresco, mezclado con el aroma del vino, embriagando mis sentidos y nublando mi razón. La conversación cesó, pues las palabras ya no eran suficientes para expresar el torbellino de sentimientos que nos envolvía. Nos quedamos mirándonos, un estudio silencioso de rostros, donde yo mapeaba las pecas discretas en su nariz y ella contaba las líneas de expresión alrededor de mis ojos. Había una pregunta muda en aquel intercambio de miradas, un pedido de permiso para cruzar la última frontera, para transformar la amistad en algo que no tenía nombre, pero tenía muchas ganas. Mi mano reposaba en el tapizado del sofá, y la mano de ella vino a cubrir la mía, los dedos calientes y firmes entrelazándose en los míos con una posesividad delicada. Yo sabía que, si yo me levantaba ahora y me iba a mi cuarto, todo estaría a salvo. La moral, las buenas costumbres, la amistad segura. Pero yo no quería ser salvada. Yo quería perderme, quería ahogarme en aquel mar verde de sus ojos y olvidar quién debería ser. La mano libre de Virginia subió despacio por mi brazo, dejando un rastro de fuego en la piel desnuda, hasta llegar a mi cuello.
donde ella acarició la línea de mi mandíbula con el pulgar. Cerré los ojos al toque, soltando un suspiro trémulo que fue la única respuesta que ella necesitaba para saber que yo estaba entregada. Ella se inclinó en mi dirección, y yo sentí su respiración contra mi rostro, caliente y con olor a uvas fermentadas y deseo. «Ofelia», susurró mi nombre como si fuera una oración, como si yo fuera la santa que podría salvarla y condenarla al mismo tiempo. Abrí los ojos y la vi a milímetros de mí, la boca entreabierta, la invitación explícita para el pecado. El mundo allá afuera, los esposos, la sociedad, todo desapareció, quedando apenas nosotras dos en aquel capullo de luz ámbar y música suave, a punto de colisionar. Virginia no esperó por ninguna señal más. Ella simplemente cerró la distancia minúscula que nos separaba y pegó su boca a la mía con un hambre que me dejó aturdida. El primer beso no fue suave o vacilante, fue una reivindicación, un choque térmico entre los labios fríos por el vino y su boca caliente que parecía querer aspirar todo el aire de mis pulmones. Sentí el sabor del merlot mezclado con el sabor dulce de la propia Virginia, una combinación embriagadora que hizo que mi cabeza girara más rápido de lo que el alcohol jamás haría. Mis manos, que antes estaban inertes, cobraron vida propia y subieron para enterrarse en su cabello corto y suave, jalándola hacia más cerca, como si yo quisiera fundir nuestros cuerpos en uno solo para borrar años de soledad. Ella guió mi cuerpo hacia atrás, haciéndome recostar en los cojines del sofá de terciopelo, y subió a mi regazo con una agilidad felina, sus piernas rodeando mis caderas anchas. La diferencia de edad y de cuerpos, que yo tanto temía ser un obstáculo, se convirtió en el encaje perfecto. Su firmeza atlética encontró acogida en mi suavidad, y yo me sentí, por primera vez en la vida, no como una mujer con sobrepeso, sino como un puerto seguro y deseable. Las manos de Virginia bajaron por mi cuello, apartando los tirantes de mi vestido de seda con una impaciencia deliciosa, y donde su piel tocaba la mía, quedaba un rastro de fuego que quemaba la memoria del toque helado de mi esposo. «Eres hermosa, Ofelia. No tienes idea de cuánto eres hermosa», susurraba contra mi piel, alternando las palabras con besos húmedos que bajaban por la línea de mi mandíbula, pasaban por la curva sensible del cuello y llegaban a mi pecho. Yo eché la cabeza hacia atrás, soltando un gemido ronco que se quedó atrapado en la garganta, sintiéndome expuesta y venerada al mismo tiempo. Ella no tenía prisa. Parecía querer mapear cada centímetro de piel que fue ignorada por tanto tiempo, besando mis hombros, el valle entre mis senos, dedicando una atención devocional a cada marca del tiempo en mi cuerpo que yo solía esconder. La lluvia allá afuera comenzó a caer más fuerte, golpeando contra las ventanas de vidrio de la sala, pero el sonido de la tormenta parecía distante, ahogado por la pulsación ensordecedora de mi propia sangre en los oídos. Virginia bajó del sofá y se arrodilló en la alfombra persa a mis pies, mirando hacia arriba con aquellos ojos verdes líquidos de deseo y adoración, en una postura de quien está ante un altar. Ella apartó la tela de mi vestido, revelando mis piernas, y besó mis rodillas, mis muslos, subiendo con una lentitud torturante que hacía que mi cuerpo entero se arqueara en anticipación. Sus manos sostuvieron mis caderas con firmeza, anclándome a la realidad mientras ella se entregaba a la exploración de mi intimidad. Cuando sentí el toque caliente y húmedo de sus labios en mi feminidad, el mundo se deshizo en fragmentos de luz y sensación. No hubo vergüenza, no hubo el miedo católico de la culpa. Hubo solo un reencuentro brutal y sagrado con mi propia vida. Yo, que pasé años sintiéndome seca y estéril de afecto, ahora me desbordaba, reaccionando a cada caricia de su lengua con espasmos de placer que yo ni sabía que aún era capaz de sentir. Mis dedos se entrelazaron en su cabello, no para alejarla, sino para mantenerla allí, en aquel lugar donde ella me devolvía la dignidad de ser mujer, de ser carne, de ser viva. Era una conversación sin palabras, donde ella me decía que yo era suficiente, que yo era poderosa, y yo respondía con la entrega absoluta de mi alma desnuda. El placer vino en olas sucesivas, barriendo las defensas,
las máscaras sociales y la tristeza acumulada, dejando en su lugar una euforia pura y cristalina. Cuando el clímax llegó, yo grité su nombre en el silencio de la casa vacía, un grito de liberación que resonó por las paredes altas, exorcizando los fantasmas de mi matrimonio fracasado. Virginia continuó allí por un momento, sosteniéndome mientras yo temblaba, besando la parte interna de mis muslos con una ternura que me hizo llorar. No de dolor, sino de plenitud. Ella se levantó despacio, el rostro sonrojado y los labios hinchados, y volvió a subir al sofá, cubriendo mi cuerpo con el suyo en un abrazo protector. Yo pasé la mano por su rostro, limpiando un mechón de cabello que se había pegado en su frente sudada, y la jalé para un último beso, aquel que sellaría nuestro nuevo pacto. Cuando nuestras bocas se encontraron nuevamente, sentí el sabor inconfundible de nosotras dos, el sabor almizclado y salado de nuestro deseo mezclado con el resquicio dulce del champán que aún flotaba en su aliento. Era el sabor de la verdad, cruda y deliciosa. Nos quedamos allí, entrelazadas en el sofá desordenado, con la ropa en desaliño y los corazones latiendo en un ritmo unísono, escuchando la lluvia lavar la ciudad allá afuera. Yo no sabía qué pasaría al día siguiente, no sabía cómo lidiaríamos con el regreso de ellos, pero en aquel instante, con el peso del cuerpo de Virginia sobre el mío y su sabor en mi boca, tuve la certeza absoluta de que nunca más aceptaría menos que aquello. La venganza acababa de transformarse en algo mucho más peligroso: amor. Me desperté con la luz despiadada del sol de la mañana, invadiendo la sala de estar a través de las cortinas que olvidamos cerrar la noche anterior. Mi cabeza palpitaba levemente, un recordatorio persistente de las botellas de vino que vaciamos. Pero lo que realmente me desorientó fue el peso caliente y suave sobre mi pecho. Me tomó algunos segundos procesar dónde estaba y quién era aquel cuerpo enroscado al mío en el sofá estrecho y desordenado. Miré hacia abajo y vi a Virginia durmiendo profundamente, con el rostro recargado en mi hombro y una pierna echada sobre las mías, en una intimidad posesiva y natural. El olor a sexo y a sueño flotaba en el aire confinado de la sala, mezclado al aroma de cera de las velas que se habían extinguido durante la madrugada. Por un momento terrible, el pánico se apoderó de mí, aquel miedo ancestral inculcado por una educación conservadora y religiosa que gritaba que yo había cometido un pecado mortal. Intenté moverme despacio para no despertarla, sintiendo una necesidad urgente de huir, de tomar un baño hirviendo y limpiar los vestigios de aquella locura. ¿Qué había hecho? Yo, Ofelia, la esposa perfecta, la mujer que seguía todas las reglas, me había acostado con la mujer del amante de mi esposo. La ironía de la situación parecía un laberinto moral sin salida, y la vergüenza comenzó a subir por mi garganta como bilis, cuestionando si todo aquello no pasaba de una venganza que fue demasiado lejos. Pero entonces Virginia se movió durante el sueño, suspirando y apretando el brazo alrededor de mi cintura, murmurando algo ininteligible antes de acomodar el rostro en la curva de mi cuello. Aquel gesto simple, tan lleno de confianza y cariño, desarmó mi culpa instantáneamente, haciendo el miedo evaporarse ante la ternura. Me di cuenta de que, por primera vez en 20 años, yo no había despertado sola o al lado de un extraño frío. Yo estaba en los brazos de alguien que me deseaba. La vergüenza dio lugar a una epifanía silenciosa. El pecado no era lo que hicimos en aquel sofá. El pecado era la vida vacía y mentirosa que aceptamos vivir por tanto tiempo al lado de aquellos hombres. Me quedé allí inmóvil por casi una hora, apenas observando su respiración, el modo como las pestañas largas proyectaban sombras en las mejillas sonrojadas, memorizando cada detalle de aquel rostro joven que ahora formaba parte de mi historia. La casa estaba en silencio absoluto, pero no era más aquel silencio de mausoleo que me oprimía. Era una paz doméstica, una quietud cómplice. Pasé la mano levemente por su cabello, desenredando los hilos rubios con los dedos, sintiendo una gratitud inmensa porque ella hubiera cruzado mi camino, aunque fuera por las líneas torcidas de la traición.
Cuando Virginia finalmente abrió los ojos, parpadeó algunas veces intentando enfocar la visión, y yo contuve la respiración, temiendo ver arrepentimiento o asco en su mirada. Pero ella solo sonrió, una sonrisa perezosa y llena de dientes, y se estiró como una gata satisfecha, sin prisa de salir de encima de mí. «Buenos días, mi linda», dijo con la voz ronca de sueño, y aquella naturalidad fue el sello final que validó todo lo que sucedió entre nosotras. No hubo incomodidad, no hubo prisa de vestir la ropa e inventar excusas para irse. Hubo solo la certeza de que estábamos exactamente donde deberíamos estar. Nos levantamos despacio, recogiendo las prendas de ropa esparcidas por la alfombra persa, como quien recoge evidencias de un crimen delicioso. Virginia se puso mi camisa de seda que estaba tirada en un sillón, quedándose con las piernas desnudas, y la visión de ella usando mi ropa me causó un escalofrío de posesión y afecto. Fuimos a la cocina a preparar el desayuno, moviéndonos en aquel espacio con una sincronía aterradora, como si ya hiciéramos aquello hacía años. Mientras yo preparaba el café, sintiendo el aroma fuerte llenar el ambiente, ella cortaba frutas y tarareaba bajito, trayendo vida a aquella cocina estéril de revista de decoración. Nos sentamos a la mesa del antecomedor, iluminada por el sol de las 10 horas, y el tema inevitable surgió entre un trago de café y otro. Le pregunté, con el corazón en la mano, si aquello había sido solo una explosión de rabia contra ellos, una forma distorsionada de vengarnos usando nuestros propios cuerpos. Virginia paró la taza en el aire, miró profundo en mis ojos y se puso seria por primera vez en aquella mañana. Ella dijo que la venganza podía haber sido el detonante, la chispa inicial, pero que el fuego que quemó la noche anterior no tenía nada que ver con Mauricio o con mi esposo. Yo no me acosté contigo para herir su ego, Ofelia. Yo estuve contigo porque tú me ves y porque nunca quise tanto a alguien como te quiero a ti, dijo con una firmeza que hizo que mis manos temblaran. Ella extendió la mano sobre la mesa y sostuvo la mía, diciendo que lo que sentía era real, era sólido, y que no estaba dispuesta a tratar aquello como una aventura de una sola noche. Yo sentí las lágrimas calientes escurrir por mi rostro, lágrimas de alivio por saber que yo no estaba loca, que el amor finalmente había tocado a mi puerta, aunque yo ya hubiera pasado de los 40. Platicamos sobre lo que haríamos a continuación, sobre la complejidad de desatar los nudos de nuestras vidas antiguas para construir algo nuevo. Sabíamos que los esposos volverían en 2 días, trayendo consigo la farsa y la frialdad de siempre, y la simple idea de tenerlos de vuelta en aquella casa me causaba repulsión física. Le dije a Virginia que no lograría fingir más, que no lograría dormir en la misma cama que él, sabiendo cómo era ser tocada con amor verdadero. La decisión se formó allí, ante aquellas tazas de café y los restos de frutas. Nosotras no volveríamos atrás. Virginia propuso que mantuviéramos la calma y la inteligencia, que no hiciéramos un escándalo pasional que nos dejara con las manos vacías. El plan de gastar su dinero aún estaba valiendo, pero ahora con un objetivo diferente: financiar nuestra fuga, nuestra nueva vida. Necesitábamos ser frías y calculadoras por unos días más, soportar su presencia solo el tiempo suficiente para organizar la salida definitiva. Ella dijo que ya estaba viendo un departamento para nosotras, un lugar neutro, lejos de sus memorias, donde podríamos comenzar de cero. La mañana avanzó y pasamos el resto del día juntas, pero ahora con una atmósfera diferente, menos eufórica y más sólida. No necesitábamos más vino o compras para sentirnos conectadas. Bastaba estar en la misma sala, leyendo un libro o simplemente existiendo en silencio. La culpa católica intentó tocar a la puerta algunas veces, susurrando que yo estaba destruyendo la familia, pero bastaba una mirada de Virginia para que yo recordara que la familia ya estaba destruida hacía mucho tiempo por los hombres que juraron protegernos. Al final de la tarde, tomamos un baño juntas, lavando una a la espalda de la otra en un ritual de purificación y cuidado. El agua caliente corría por nuestros cuerpos, llevándose el olor a alcohol y dejando solo el olor a jabón y a piel limpia. Recargué la frente en la suya bajo la regadera, mezclando nuestras lágrimas con el agua,
y le prometí a ella y a mí misma que seríamos felices, costara lo que costara. Aquel baño lavó a la mujer traicionada e hizo nacer a la mujer amada. Estábamos listas para la confrontación final. El sonido del portón electrónico abriendo al final de la tarde del domingo sonó como el tañido de una campana fúnebre, anunciando el fin de nuestra breve utopía doméstica. Yo estaba sentada en el sillón de la sala, vestida con una elegancia glacial, usando un conjunto de lino blanco que compré con Virginia, esperando el acto final de aquella farsa desarrollarse. Escuché el motor de su coche apagarse, y enseguida, los pasos pesados en el recibidor. Pasos de un hombre que se creía el rey del castillo, sin saber que el trono ya había sido usurpado. Cuando él entró en la sala, bronceado y con aquel aire relajado de quien tuvo días de placer, mi estómago no se revolvió de amor o nostalgia, sino de una náusea fría y controlada. Él sonrió al verme, una sonrisa ensayada, y vino en mi dirección con los brazos abiertos para el abrazo de la mentira, trayendo consigo el olor a protector solar y a la loción para después de afeitar que yo sabía que su amante adoraba. Me levanté antes de que él pudiera tocarme, dando un paso atrás con un rechazo físico tan claro que lo hizo detenerse en medio del camino. Confundido, le pregunté, con una voz monótona y educada, cómo había estado el seminario, observando con fascinación mórbida la facilidad con que él comenzaba a tejer la red de mentiras. Él habló sobre conferencias cansadas, networking y cenas de negocios, describiendo escenarios corporativos mientras yo veía, en mi mente, las imágenes de él y de Mauricio en la alberca del resort. Cada palabra falsa que salía de su boca era un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio, y me sentí extrañamente agradecida porque él mintiera tan bien, pues eso facilitaba mi desapego. Yo no sentía rabia, sentía un aburrimiento profundo, unas ganas de saltar los diálogos malos e ir directo a los créditos finales. Él se dio cuenta de que algo estaba mal, que la esposa sumisa y necesitada había sido sustituida por aquella estatua de hielo que lo encaraba sin parpadear. Preguntó si yo estaba enferma, si había pasado algo con la casa, intentando traer la conversación al terreno seguro de la rutina doméstica. Yo señalé hacia la esquina de la sala, donde 2 maletas grandes de cuero estaban posicionadas estratégicamente al lado de la puerta, listas para partir. Su mirada fue de las maletas a mi rostro, y vi el miedo genuino surgir en sus ojos por primera vez. El miedo de perder la conveniencia, la fachada, la estructura que sostenía su doble vida. Ofelia, ¿qué significa esto? ¿Vas a viajar?, preguntó él con una risa nerviosa, intentando minimizar la gravedad de la situación. Yo respiré hondo, sintiendo la fuerza de Virginia pulsar en mí, aunque ella no estuviera físicamente presente en aquel momento. Le dije que no iba a viajar, que iba a vivir, y que en aquella ecuación no había más lugar para él. Él intentó acercarse nuevamente, usar la carta de la intimidad conyugal, diciendo que yo estaba delirando, que necesitábamos conversar con calma. Yo levanté la mano, un gesto imperativo de alto, y saqué del bolsillo el sobre pardo que guardé por días, aquel que contenía la prueba de su libertad y de la mía. Tiré el sobre la mesa de centro de vidrio, el sonido del papel golpeando la superficie resonando como un disparo en el silencio de la sala. Le dije que no necesitaba abrirlo ahora, que él sabía exactamente lo que había allí dentro: fotos, fechas, nombres y la verdad desnuda y cruda sobre Mauricio. Su rostro perdió el color del bronceado instantáneamente, volviéndose una máscara gris de choque y pavor. Él balbuceó algo ininteligible, intentando negar lo innegable, pero yo lo corté, diciendo que no me importaba con quién dormía, pero me importaba la falta de respeto de hacerme dormir sola por años, mientras él vivía un romance a mis costillas. Caminé hasta la mesa y tomé las llaves de mi coche antiguo, aquel sedán seguro y sin gracia, y las puse al lado del sobre. Le dije que el coche estaba en la cochera, así como la vida mediocre que él me ofreció, y que yo no quería más a ninguno de los dos. Él miró las llaves y después a mí, pareciendo un niño atrapado haciendo travesuras, despojado de la arrogancia de ejecutivo exitoso.
Fue patético verlo intentar formular una defensa, tartamudeando disculpas sobre confusión y amistad, mientras yo me sentía gigante, llenando todo el espacio de aquella sala con mi dignidad recuperada. Le avisé, con un tono casual que bordeaba la crueldad, que recibiría la factura de la tarjeta de crédito el próximo mes y que debería considerarla como mi indemnización por daños morales y por el tiempo desperdiciado. Mencioné la ropa, las joyas y el coche nuevo que estaba estacionado afuera, dejando claro que cada centavo gastado fue un acto de justicia poética. Él abrió mucho los ojos, procesando el agujero financiero, pero no tuvo coraje de reclamar, pues sabía que el precio de mi silencio y de un divorcio amigable era mucho mayor que cualquier factura de tarjeta. Tomé mi bolsa de mano y caminé en dirección a la puerta, sintiendo cada paso como una conquista, como si estuviera caminando sobre las aguas turbulentas de mi pasado. Él intentó llamarme por mi nombre, un grito estrangulado y desesperado, pero yo no paré y no miré atrás. Salir de aquella casa, cruzar el umbral de la puerta principal, fue como nacer de nuevo, respirando el aire puro de la noche que comenzaba a caer, dejando atrás el olor a moho y mentira. Mi camioneta blanca me estaba esperando, reluciente bajo la luz de la calle, un símbolo de mi nueva autonomía. Al mismo tiempo, vi el portón de la casa vecina abrirse, aquella mansión donde Mauricio vivía, y la camioneta deportiva de Virginia salió quemando llanta, en una sincronía perfecta con mi salida. Ella paró el coche en medio de la calle, bajó el vidrio y me miró. Su rostro estaba bañado de lágrimas, pero había una sonrisa feroz en los labios. La sonrisa de quien acababa de implosionar su propia vida para construir otra mejor. No necesitamos decir nada. El intercambio de miradas fue suficiente para confirmar que ella también había hecho lo que necesitaba ser hecho, que las máscaras habían caído y que ahora éramos solo nosotras y la verdad. Entré en mi coche, tiré la bolsa en el asiento del copiloto y encendí el motor, sintiendo la vibración potente de la máquina responder a mi comando. Miré por el retrovisor una última vez y vi la silueta de mi ex esposo en la puerta de la casa, pequeño y estático, un fantasma que se quedaría para asustar solo a sí mismo. Él tenía al amante, tenía la casa, tenía el dinero, pero había perdido a la única persona que realmente intentó amarlo. Aceleré, siguiendo las luces traseras del coche de Virginia, que guiaban mi camino lejos de aquel fraccionamiento de lujo que sirvió de prisión por tanto tiempo. Manejamos en caravana por las calles de la Ciudad de México. Dos mujeres renegadas que eligieron la felicidad en vez de la conveniencia, la pasión en vez de la seguridad. El viento entraba por la ventana, despeinando mi cabello corto, y yo me sentí ligera, absurdamente ligera, como si la gravedad no se aplicara más a mí. El teléfono sonó en el tablero del coche, conectado al Bluetooth, y era ella. Contesté riendo, una risa nerviosa y eufórica, y escuché su voz quebrada de emoción decir: «Se acabó, Ofelia, lo logramos». Respondí que no se había acabado, que en verdad apenas había comenzado. La ciudad pasaba por nosotras como un borrón de luces de colores, y yo sabía que, no importaba a dónde fuéramos, siempre y cuando estuviéramos juntas, estaríamos en casa. La Ofelia triste y solitaria se quedó allá atrás, en la sala de estar con el ex esposo atónito. Quien manejaba aquel coche ahora era una mujer enamorada, dueña de su propia nariz y de su propio destino. La noche era nuestra, y el futuro, por primera vez en 42 años, era una página en blanco que yo apenas podía esperar para escribir. El sol de la mañana entraba por las ventanas amplias de nuestro nuevo departamento en la colonia Roma, iluminando los lienzos coloridos que ahora cubrían las paredes blancas, lienzos pintados por mí. Hacía 6 meses que yo había dejado aquella mansión gris en las lomas, y parecía que una vida entera había pasado desde entonces. Yo no me despertaba más con frío o con la sensación de invisibilidad. Ahora, yo despertaba con el olor a café fresco que Virginia preparaba y con la certeza de que mi día sería llenado por colores y afectos verdaderos. Me levanté de la cama king size, pisando en el piso de madera cálido, y caminé hasta la terraza,
donde ella estaba sentada leyendo proyectos en su tableta, con aquella concentración fruncida que yo encontraba adorable. Virginia levantó los ojos en cuanto notó mi presencia, y la sonrisa que ella me dio fue la misma que me salvó meses atrás, pero ahora sin la sombra del dolor o del secreto. Ella se levantó y vino a darme un beso de buenos días, un piquito de morado con sabor a café y a paz, y me abrazó por la cintura, preguntando si yo estaba lista para la inauguración de mi primera exposición de arte aquella noche. Sí, la mujer que antes apenas elegía el menú de la cena, ahora era una artista plástica emergente, alentada por la novia que veía talento donde los otros solo veían un pasatiempo de esposa rica. Nuestra vida juntas no era perfecta. Teníamos nuestras discusiones sobre la toalla mojada o sobre qué película ver, pero era una vida real, pulsante y honesta. Nosotras usamos el dinero de la venta de los coches impulsivos y mi parte en el divorcio para comprar este lugar y decorarlo a nuestra manera, mezclando el minimalismo moderno de ella con mi gusto clásico y acogedor. Cada mueble, cada cuadro, cada planta fue elegido a 2 manos, transformando el departamento en un santuario de nuestra libertad. Virginia también había cambiado. Salió de la oficina donde se sentía explotada y abrió su propio taller de arquitectura, enfocándose en proyectos que traían felicidad a las personas, y no apenas estatus. Ella estaba más ligera, reía con más frecuencia y había dejado crecer el cabello un poco, abandonando el corte rígido que usaba como armadura. Mientras desayunábamos, su celular sonó con una notificación de una amiga en común que aún frecuentaba el círculo social de nuestros exesposos. Virginia leyó el mensaje y soltó una risa baja, negando con la cabeza con una mezcla de pena e incredulidad. Ella me contó que ellos continuaban juntos, pero aún escondidos, viviendo en departamentos separados y manteniendo la fachada de solteros convictos para la sociedad, presos en el mismo closet sofocante de siempre. La noticia, que antiguamente me causaría rabia, ahora solo me provocó una indiferencia serena. Ellos habían elegido la prisión de las apariencias, mientras nosotras habíamos elegido el vértigo delicioso de la verdad. Terminamos el café y fuimos a arreglarnos para el evento. Y yo me descubrí observando a Virginia elegir un traje de lino claro que realzaba sus ojos verdes. Pensé en cómo el destino fue irónico y generoso con nosotras. La traición que debería habernos destruido fue, en verdad, el bisturí que removió el tumor de la mentira de nuestras vidas. Si ellos no hubieran sido cobardes, nosotras nunca nos habríamos encontrado. Nunca habríamos descubierto la fuerza que teníamos cuando nuestras manos se unían. El dolor fue el peaje que pagamos para cruzar el puente hacia el lado de acá, donde el amor no lastima y no se esconde. Por la noche, en la galería llena de amigos nuevos y vibrantes, hice un breve discurso de agradecimiento. Miré a la multitud y encontré el rostro de Virginia, que me grababa con el celular, los ojos brillando de orgullo indisimulable. Alcé mi copa de champán y brindé no al éxito o al dinero, sino al coraje de cambiar la ruta cuando el camino parecía definido. Dije a todos que nunca es tarde para descubrir quiénes somos de verdad, y que a veces el amor de tu vida está escondido en la persona que menos esperas, tal vez hasta en la esposa del amante de tu marido. Más tarde, cuando volvimos a casa, nos quitamos los zapatos altos y nos tiramos en el sofá, exhaustas y felices. Virginia recostó la cabeza en mi regazo y yo me quedé acariciando su rostro, sintiendo la piel suave bajo mis dedos, agradeciendo silenciosamente a cada segundo de aquella nueva existencia. No éramos más la otra o la traicionada. Éramos Ofelia y Virginia, 2 mujeres enteras que se completaban sin necesitar disminuirse. El pasado era una foto en blanco y negro que guardamos en un cajón cerrado con llave, y el futuro era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con todos los colores que nosotras 2 descubriéramos juntas. Y, mientras ella se dormía en mis brazos, yo supe que aquel era el final feliz que ningún guión de película romántica jamás lograría superar. Porque era nuestro, conquistado con lágrimas, risas y una dosis necesaria de locura.